Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a esta nueva semana. En esta nueva semana nos corresponde hablar sobre el sistema renal, que es el último de los sistemas que vamos a ver en este semestre como parte de la unidad de nutrición y salud. Les recuerdo que ya hemos hablado del sistema digestivo, hemos hablado de nutrición, después pasamos a hablar del sistema circulatorio y su relación con el transporte de sustancias nutritivas y de desechos. Después también hablamos del sistema respiratorio, que también se ve involucrado ahí en el transporte de oxígeno y de la expulsión del dióxido de carbono. Y hoy día nos toca hablar sobre el sistema renal, que es parte también de otro proceso importante que tienen los seres vivos, que es la excreción. La excreción es un proceso fisiológico muy importante que permite al organismo deshacerse de sustancias que no fueron aprovechadas en ninguno de los sistemas y que, si no son expulsadas, pueden llevar eh, a hacer que el organismo pase por situaciones complejas. Estas sustancias tóxicas se acumulan en lugares del cuerpo y eso va a generar problemas a futuro. Entonces también nuestros cuerpos están diseñados para también lograr sacar estas sustancias que eh, son tóxicas para el organismo y que se generan a partir del metabolismo de otras sustancias que consumimos durante nuestra alimentación. Entonces, el sistema excretor es parte también del sistema renal, es decir, el sistema renal contribuye al proceso de excreción, ¿ya? Entonces, para que quede claro, el proceso de excreción va a corresponder a la eliminación de productos que son desechos metabólicos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que se genera en nuestras células producto del metabolismo, y este debe ser expulsado. El amoníaco, que es otra sustancia que se produce como desecho metabólico, es un desecho metabólico de las proteínas. También la urea, importante la urea, está relacionada con lo que vamos a ver más adelante en esta clase, y también el exceso de agua. El agua, cuando está en exceso, también debe ser eliminada, porque si no también genera desequilibrios hídricos, por ejemplo, y otras muchas sustancias tóxicas, químicas, que se van acumulando en nuestros tejidos y que pueden potencialmente generar un daño a nivel celular, a nivel sistémico, en fin. ¿Ya? Entonces, eh, si bien vamos a tener distintos métodos de excreción, en esta clase nos vamos a centrar solamente en el sistema renal. Así es que mucha atención, porque voy a explicar el PPT de la clase, así que vamos a la explicación. Este es el mismo PPT que ustedes tienen en su plataforma WebClass, solo que no con la explicación mía, ¿ya? Así que mucha atención. Sistema renal y sus partes. Pero antes de hablar del sistema renal y sus partes, quería hacer una aclaración con respecto a que yo les hablé que hemos visto varios sistemas y todos están relacionados. Claramente, porque para que un organismo pueda funcionar, necesitamos que todas sus partes, componentes, funcionen simultáneamente para que este organismo se desarrolle por completo. Entonces, y aquí vamos a recordar, ¿cierto?, los niveles básicos de la organización de los seres vivos, que en el caso importante para la biología, desde célula, desde ahí hablamos de organismos vivos propiamente tal, y las células son la unidad básica y fundamental de los seres vivos, y estas células se agrupan y van formando estructuras más complejas en funcionamiento, que serían los tejidos. Entonces, en esta imagen vemos a una mujer, ¿cierto?, con su ropa deportiva, está haciendo actividad física, y si pudiéramos ver con un escáner, ¿cierto?, sus estructuras internas,
Y si viéramos más a profundidad, ¿cierto? A lo más pequeño que la constituye como ser vivo, sería el nivel 1, célula. En este caso, en la imagen nos vamos a centrar solamente en un sistema, pero ustedes ya saben que están todos los sistemas integrados entre sí. En este caso, si nosotros vamos a hablar de sistema respiratorio, en este caso, en este ejemplo, las células que van a formar el tejido y los órganos del sistema respiratorio van a tener una forma, una función específica que les permite realizar la función de transporte, ¿cierto?, de oxígeno y transporte de dióxido de carbono para hacer el intercambio gaseoso, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, en este caso, si vemos el tejido que compone los pulmones, vamos a ver que este tejido pulmonar está compuesto por células, que forman parte del pulmón a su vez, y van a tener una estructura especializada en esa función. Entonces van a formar el epitelio del pulmón, células que forman el epitelio del pulmón. El epitelio es un tejido que va a cubrir el pulmón, ¿ya? Entonces, luego del nivel celular viene tejido. Entonces, si uno pudiera ver en el microscopio, vería que las células del epitelio del pulmón tienen una forma especial y todas tienen una forma similar. Entonces, si tienen formas similares, es porque van a cumplir una función similar, que es la que ya sabemos que cumple este sistema. Y este grupo de tejidos del pulmón va a formar el órgano, en este caso el pulmón. Entonces los pulmones van a estar compuestos, en este caso dice, por 4 tipos de tejidos. Y los pulmones son el sitio donde ocurre el cambio o el intercambio de gases, específicamente los alvéolos pulmonares. El pulmón es parte del sistema respiratorio. Los sistemas son un conjunto de órganos que cumplen una función similar. En este caso, los órganos del sistema respiratorio van a ser los pulmones, los bronquiolos, la tráquea, la laringe, la faringe y las vías respiratorias aéreas, ¿cierto? Las fosas nasales, etc. Y bueno, el sistema respiratorio con los otros sistemas va a formar finalmente a un organismo. ¿Ya? Entonces, recordar que todas las partes suman para formar un todo, para que pueda funcionar en conjunto. Entonces, pequeño recordatorio. Entonces, hay un concepto importante que se debe aplicar a todo el organismo, que es la mantención del equilibrio del medio interno. Es decir, los organismos, todos están expuestos a un medio ambiente exterior, que les va a modificar, ¿cierto?, sus conductas, sus comportamientos, pero también hay un medio interno en el cual debemos también mantenernos en equilibrio. Mantenerse en el equilibrio es difícil, pero los organismos deben tratar siempre de llegar a ese equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando no estamos equilibrados en ninguno de los parámetros vitales, los signos vitales, como vimos en la clase anterior, se generan problemas. Entonces, todos los organismos deben mantener este equilibrio, tanto con el medio externo, pero también con el medio interno. Porque somos organismos que interactuamos en un ambiente. Entonces, todo este ambiente nos afecta, son estímulos que van llegando todo el tiempo. Entonces, el cuerpo debe ser capaz de responder frente a esto. Pero también el medio interno es un medio que es hostil a veces. También el cuerpo debe ser capaz de regular lo que está pasando en forma interna. Si falta el oxígeno, si la presión arterial es muy alta, si la presión arterial es muy baja, si hay cambios bruscos de temperatura a nivel interno, debe haber un sistema que regule eso. No solo uno, sino que van a haber varios sistemas que van a estar regulando todo esto, pero debe haber una matriz centralizada que
coordine a todos los demás. Es importante en ese rol el sistema nervioso, pero el sistema nervioso necesita a los otros sistemas para coordinar. Entonces, explicado eso, hay 4 aspectos importantes del medio interno que debemos mantener en equilibrio. Uno de esos es mantener la temperatura corporal estable. En el caso nuestro, la temperatura promedio que deberíamos mantener son los 37 grados Celsius, como lo vimos en la clase anterior. Cualquier baja o alza en esa temperatura va a generar problemas para el organismo. Otra cosa importante, mantener estable la concentración de glucosa sanguínea, es decir, los niveles de glucosa en la sangre. Los niveles de glucosa de la sangre también están estipulados en ciertas medidas, ¿cierto? Y si nos salimos de eso, va a generar problemas. Por ejemplo, cuando hay exceso de azúcar en la sangre, aparecen enfermedades metabólicas, una de las más conocidas es la diabetes. Y es porque no hay una regulación de la cantidad de azúcar en la sangre. Pero eso va a dar para otra clase, lo explicamos más adelante. Pero es un parámetro que también se debe mantener, ¿cierto?, en un rango normal, estable. La cantidad de agua y iones, los iones son átomos cargados eléctricamente, pueden ser positivos, en ese caso hablamos de cationes, y pueden existir iones o átomos cargados negativamente, a eso les llamamos aniones. Nosotros cuando consumimos líquidos, estos deben estar también en una concentración basal, equilibrada, porque si no se generan desajustes. Nuestro cuerpo sabemos que es casi el 70% agua. Si no mantenemos ese porcentaje, va a generar problemas de hidratación, de deshidratación, ¿cierto? O exceso de hidratación también. Y eso va a generar problemas también en los órganos que van a regular eso. Conservar el pH dentro de ciertos rangos. Bueno, el pH es una medida de los hidrógenos, ya que están presentes en los organismos. Más adelante también veremos eso, pero el pH también es una medida de la concentración de átomos de hidrógeno y va a variar según los órganos. Por ejemplo, en la boca el pH ideal es un pH básico. Cuando no es un pH básico, se habla que es ácido. Cuando el pH de la boca, por ejemplo, pasa de ser básico a ser ácido, eso genera muchos problemas. Por ejemplo, hay bacterias que habitan, ¿cierto?, en nuestra boca, producto de nuestra alimentación. Al no cepillarnos bien los dientes, estas bacterias se alimentan de los restos de comida que quedan en los dientes, pero al no lavarnos los dientes, nuestro pH se altera, el de la boca. Pasa de ser básico a ser ácido. Y adivinen qué, las bacterias que producen daños en la dentadura, por ejemplo las caries son producidas por una bacteria, les encanta vivir a pH ácido. Entonces, ellas proliferan con muchas mayor ganas en un medio ácido. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Bueno, las pastas de dientes tienen un pH básico, es decir, retornan el pH normal de la boca y estas bacterias mueren con ese pH. En el estómago, el pH, al contrario, el ideal para que funcione el estómago es pH ácido, para que se degraden, ¿cierto?, los alimentos, para que puedan actuar las enzimas que degradan las proteínas, que parte de ahí en el estómago, la degradación de las proteínas. Estas enzimas necesitan funcionar a pH ácido. Si alteramos el pH básico, estas enzimas no van a poder funcionar y no se va a lograr la digestión de las proteínas, por ejemplo. Ahora, si hay un exceso de pH ácido en el estómago, eso también genera problemas. ¿Ok? Eso va a generar, por ejemplo, úlceras, daño al tejido muscular del estómago. Eso es, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurren ahora para explicarles el pH.
Más adelante podremos discutir más sobre eso. Entonces, la alteración de cualquiera de estos factores, como dice aquí en la presentación, puede generar un desequilibrio funcional y eso podría llevarnos a la muerte. Ahora, ¿cómo le llamamos en biología a la mantención del equilibrio del medio interno en base a lo que está pasando afuera? Es homeostasis. La homeostasis se define como el estado de la mantención del equilibrio del medio interno frente a las variaciones del medio externo. Es importante recordar que el ambiente siempre está estimulando, ya sea en forma negativa o forma positiva. Y cuando estamos en homeostasis, quiere decir que están todos nuestros sistemas funcionando bien, el pH está en el rango ideal, las concentraciones de azúcar en la sangre están dentro de lo ideal. A eso le llamamos homeostasis. Cuando se rompe la homeostasis, cuando hay un desequilibrio, ahí aparece el concepto de enfermedad. Entonces, si la homeostasis la rompemos, aparecen las enfermedades. Si logramos la homeostasis, hablamos de un estado de salud, buena salud. Bueno, ahora vamos entrando un poquito más a lo que nos corresponde hoy día como clase, sistema renal. El sistema renal, dentro de las funciones que cumple, es mantener el equilibrio de agua y sales. Nos vamos adelantando. Y las sales, se refiere a las sales minerales. En las sales minerales hay iones, que les nombraba antes. Nosotros cuando bebemos líquidos, no solamente estamos bebiendo líquido que está ahí, solamente estado líquido, solo agua. A veces bebemos soluciones. ¿Qué es una solución? Bueno, la solución es un solvente más un soluto. El solvente es la molécula o la sustancia que está en estado líquido, y el soluto es una molécula o una partícula que puede estar en otro estado que no sea líquido. A eso le llamamos una solución. Tiene un solvente y un soluto. En este caso, las sales minerales o los iones corresponderían al soluto, porque tienen un peso molecular distinto al de un solvente, de un líquido. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos mantener una concentración de agua y de sales equilibrada. Y alguien tiene que encargarse de mantener esto equilibrado. Bueno, a ese proceso le llamamos en biología osmorregulación. En el caso que aparece aquí, al derramar tinta en un vaso con agua, el agua sería el solvente y la tinta sería el soluto. Al cabo de un tiempo, veríamos que la tinta va a difundir y va a llenar todos los espacios del recipiente y se me va a transformar en una solución, es decir, las partículas de soluto se van a mezclar con el solvente y van a formar una solución. Y la mantención del equilibrio, o sea, mantener la misma concentración de solutos y solventes, se llama osmorregulación. Ahora, yo les decía que en nuestro cuerpo aproximadamente el 70% es agua. ¿Qué quiere decir? Que nuestras células, nuestros órganos están en medios líquidos. Como las células, cuando forman tejidos, no están todas pegadas, hay un espacio entre ellas, a eso le llamamos espacio intercelular o espacio intersticial. Y en ese espacio intercelular, entre células, van a haber líquidos, ¿ya? Y no solamente líquido, van a haber sustancias como, por ejemplo, azúcares, va a haber gases disueltos ahí, va a haber sales minerales, por ejemplo, sodio, cloro, que van a estar ahí, productos del metabolismo que están teniendo las mismas células. Entonces, estas moléculas que están en esta solución van a conferirle una presión osmótica, ¿ya?
a mayor concentración de solutos en una solución, estos van a ejercer mayor presión. A eso se refiere. Y eso le llamamos presión osmótica. Y la presión osmótica también se debe mantener, ¿cierto?, en rangos equilibrados, y por lo tanto eso involucra que las células tienen que regular esa cantidad de líquidos, de iones, entonces regulando la entrada y salida de agua y salida de agua, perdón, que entra y sale del organismo. Ya, ahora vamos a pasar a hablar del sistema renal y homeostasis. Recordar que homeostasis es la mantención del equilibrio del medio interno frente a las variaciones del medio externo o las variaciones ambientales. Y aquí es importante destacar que el sistema renal, el órgano principal van a ser los riñones. ¿Ya? Los riñones son dos órganos que están en la zona lumbar. La zona lumbar es la zona de la espalda. Son unos órganos que no son muy grandes, ¿ya? Estos órganos, pese a su tamaño que no es muy grande, cumplen la función importante de filtrar la sangre. Es decir, la sangre que pasa por todos los órganos de nuestro cuerpo, cuando pasa por ciertos órganos, también estos órganos le dan a la sangre, a los vasos sanguíneos, desechos. Desechos que no pueden ser eliminados de ninguna otra forma. Alguien se tiene que encargar de estos desechos. Bueno, el sistema renal va a ser uno de los sistemas que se va a encargar de eliminar ciertos desechos, ¿ya? Entonces, en este caso, los riñones van a ser los órganos principales del sistema renal y además van a estar participando en conjunto con las famosas vías urinarias, que las vamos a ver más adelante. Los riñones tienen por función también formar la orina. Y la formación de orina es el principal mecanismo de eliminación de agua y otros productos de desecho, por ejemplo, toxinas que hay, por ejemplo, en los medicamentos que consumimos, pueden salir por la orina, pueden salir otros componentes que no fueron metabolizados en ninguna otra parte y que tienen que ser excretados, pueden salir también por la orina. Ahora, ¿qué hacen los riñones específicamente? Filtran. Tienen una estructura especializada, que lo vamos a ver más adelante, que les permite filtrar la sangre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros eliminamos orina, la orina no es sangre, es otra solución. Algo debe ocurrir en el riñón para que, si entra sangre, para que éste la filtre y no sale sangre, claramente adentro algo ocurrió para que no eliminemos sangre en la orina. Y una vez que los riñones forman la orina en una estructura especial, esta orina es capturada por las vías urinarias y desde ahí transportada hacia su excreción finalmente. Una de las tantas funciones, una de ellas es la formación de orina, pero los riñones también tienen funciones importantes, que es regular el pH de la sangre. La sangre también va a tener un pH característico, que en este caso la sangre, su pH ideal es neutro. Yo les hablaba delante de pH básico, en la boca, ¿cierto? El estómago, ácido. La sangre contiene el intermedio, es decir, pH neutro. La medida de pH va entre 1 y 14, siendo de 1 a 7 pH ácido y de 7 a 14 pH básico. 7, que está en la parte media, es lo que hablamos nosotros los biólogos y los químicos también, de pH neutro. La sangre debe mantenerse en esta medida de pH neutro, pH 7.
Para que eso siempre ocurra, es el riñón el que está también aportando en ese proceso. Los riñones también regulan la presión sanguínea, básicamente porque producen unas hormonas que ayudan a mantener los niveles de presión sanguínea estables. ¿Ya? Concentración de sales, regulan la concentración de sales, es decir, si la sangre viene con muchas sales, en el proceso de filtrado y en el posterior proceso de formación de orina, hay un mecanismo por el cual el riñón puede sacar el exceso de sal y solamente hacer que se elimine agua. O si hay que eliminar estas sales, hay que sacarlas también por la orina y mantenerlas en un equilibrio. Hay estructuras, hay procesos dentro de la formación de orina que se encargan de eso, que lo vamos a ver más adelante. Y la cantidad de agua corporal también. Ahora, recordando, ¿cuál es el órgano principal del sistema renal? La respuesta debería ser el riñón. Riñón si hablamos solo de uno, pero sabemos que existen dos. Y acá en esta imagen vemos el típico sistema, el típico dibujo, esquema o lámina del sistema renal, en donde aparecen los riñones, las vías urinarias, que las vamos a pasar a ver más adelante, y acá quiero detenerme porque aparecen dos estructuras, dos vasos sanguíneos, que por sus colores ya podemos saber a cuál corresponde. Este que está acá, que está en rojo, corresponde a la arteria renal. La arteria renal debe su nombre porque está conectada con el riñón. Como son dos riñones, hay dos arterias renales. Y la que está en azul corresponde a la vena renal o las venas renales. Y yo les dije que los riñones filtran sangre. La sangre ingresa por la arteria renal hacia las estructuras internas del riñón. Acá vemos un riñón cortado por la mitad, donde vemos sus estructuras internas. Y aquí en esta estructura es donde se va a ir formando la orina. Esta es una de las tantas estructuras que se llaman nefrones, que los vamos a ver más adelante. Pero en los riñones hay millones de nefrones y están todos formando orina que va a ser recolectada finalmente en un conducto más grande, que es el uréter, que está aquí en amarillo. Si tenemos dos riñones, vamos a tener dos uréteres, y la orina formada aquí en los nefrones, en cada uno de estos millones de nefrones, es recolectada acá y conducida por los uréteres hacia la vejiga. La vejiga es una estructura muscular que almacena la orina, almacena orina hasta cierta cantidad, y cuando se sobrepasa esa cantidad, la vejiga debe expulsar el volumen de orina formado a través de un conducto, otro conducto que es la uretra. Y la uretra es el conducto que se encarga de expulsar al exterior la orina. Entonces, esta lámina ustedes la tienen como recurso en WebClass para que la puedan imprimir y pegar en sus cuadernos. Bien. Pasamos a ver los órganos importantes del sistema renal. Ya sabemos que el riñón es el más importante, pero si nos vamos a su estructura más pequeña, vamos a ver una especie de tubos microscópicos que no se ven a simple vista, pero estos tubos microscópicos son los llamados nefrones, o nefrón si hablamos en singular, y los nefrones son la unidad formadora de orina. ¿Ya? En cada riñón, fíjense, hay 2.400.000 nefrones. Como tenemos dos riñones, habría que multiplicar por 2 esa cifra, y ahí tienen el total de nefrones que existen. Todos estos nefrones, estos millones de nefrones, van a estar confluyendo en un solo conducto.
donde se recolecta la orina formada en todos los nefrones y es conducida, ¿cierto?, hacia el lugar donde debe ser expulsada finalmente, que es la uretra. ¿Cuál es el conducto que capta la formación de orina en los nefrones? Es el uréter. Entonces, los uréteres tienen por función conducir la orina desde el riñón hacia la vejiga urinaria. Un detalle, acá vemos el riñón de un adulto, ¿ya? Los riñones tienen esta forma parecida a una haba, y este sería el tamaño promedio de un riñón adulto. Aquí aparece la arteria renal que les comentaba y la vena renal. ¿Por qué aparece la vena renal? Bueno, no todas las sustancias que pasan de la sangre acá para hacer orina van a ser orina. Hay algunas sustancias que el riñón no las va a poder procesar y por lo tanto deben ser devueltas a la circulación para que otro sistema se encargue de su posterior eliminación. Entonces, por eso aparecen las venas renales. Acá aparece otra imagen de un riñón, pero esta es el riñón de un lactante, es decir, un bebé menor de 1 año. Y sobre el riñón aparece esta estructura amarillenta, anaranjada. Bueno, esta estructura, los riñones adultos también la tienen, pero en este caso no aparece en el dibujo, pero aquí sí. Esta estructura se llama glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal debe su nombre porque está sobre el riñón, suprarrenal. Las glándulas suprarrenales, como son 2 riñones, vamos a tener 2 glándulas suprarrenales. Estas glándulas producen hormonas que van a participar en procesos muy importantes, como por ejemplo el estrés. La glándula suprarrenal produce una hormona que se llama cortisol, que es la famosa hormona, llamada del estrés. Cuando estamos en situaciones estresantes, esta glándula produce esta hormona llamada cortisol. Y el cortisol activa todo el sistema para poder responder frente a una situación estresante. La glándula suprarrenal también produce otra hormona importante que es la adrenalina y la noradrenalina, que también están relacionadas con la respuesta del organismo frente al estrés. Pasemos, sigamos luego de los nefrones, ¿cierto?, que forman la orina, llevan la orina formada por los uréteres a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una estructura formada por músculo que almacena la orina hasta que ocurre la micción. La micción es el proceso de expulsión de la orina. La vejiga es un órgano elástico y formado por músculo. Puede almacenar entre 300 a 350 ml de orina. ¿Por qué les digo esto? Porque no puede almacenar orina forever and ever, ¿ya? No te caigas. Ahí. Disculpen. Debe tener un límite, porque como es una estructura muscular, la vejiga va a tener una especie de llaves de paso, que cuando está llena la capacidad límite, esta llave de paso cede. Estas llaves de paso en realidad no se llaman así, se llaman esfínteres. Nosotros tenemos muchos esfínteres en muchas zonas de nuestro cuerpo, y en uno de ellos, la vejiga, tenemos 2, ¿ya? El primer esfínter se abre cuando hay mucha tensión, hay mucha presión del volumen de orina, que ya está al máximo su capacidad, y este se abre para vaciar finalmente la vejiga, pero inmediatamente la orina no sale expulsada por el otro conducto, que es la uretra. En la base donde está la vejiga con la uretra hay otro esfínter.
cuando este esfínter se abre, luego de que ya se abrió el primero, que estaba más arriba, la presión de orina empieza a empujar al otro esfínter y este se abre. Y ahí ocurre finalmente la expulsión de la orina. Entonces, no es tan inmediato el proceso. Luego tenemos la uretra, que es la que finalmente expulsa la orina hacia el exterior. En el caso de la uretra, mujeres y hombres tenemos uretras, pero la uretra femenina tiene una longitud menor que la uretra masculina. La uretra masculina desemboca, ¿cierto?, en el orificio del pene, donde se expulsa la orina, en el caso de los varones, pero la uretra femenina va a desembocar en la vulva. Hay una salvedad también ahí. La uretra, en el caso de los varones, es un conducto común. ¿Para qué? Para la expulsión de orina y para la expulsión del semen. Entonces, la uretra masculina cumple dos funciones. Por un lado, expulsar orina cuando se debe orinar, y en el proceso del acto sexual, en la eyaculación, el semen, líquido seminal con los espermatozoides, es expulsado por la uretra. No pasan por el mismo, no ocurren al mismo tiempo, ¿ya? Ojo con eso, no confundir. En el caso de nosotras, no, porque la uretra femenina va a desembocar en la vulva y el orificio, ¿cierto?, donde ocurre el acto sexual, es la vagina, ¿cierto?, está más abajo. Entonces, no son conductos comunes. En el caso de los varones, sí. Bueno, la corteza renal es la región externa del riñón que se extiende desde la cápsula renal hasta la base de las pirámides renales. Vamos a volver a la imagen atrás. Esta sería la corteza renal, la parte externa del riñón, lo que se ve en rojo. Ahora, si hacemos un corte, vamos a distinguir la médula renal, que es la región interna del riñón, esta parte, y estas estructuras triangulares son los que se llaman pirámides. En la médula renal, existen entre 8 a 18 pirámides renales. Las pirámides renales son estructuras cónicas, forma triangular, cuya base se orienta hacia la corteza y su vértice hacia el centro del riñón. Acá otra imagen, ¿cierto?, de un corte a través del riñón, y vemos en la médula, la parte media, están las pirámides, y corteza es todo lo que rodea la parte externa. Lo que ven acá son estas estructuras que van a después confluir en los uréteres, son los cálices renales, y van a estar rodeados todo el tiempo de vasos sanguíneos. Acá una imagen de la arteria renal y la vena renal. Ahora pasamos a hablar sobre los nefrones. Los nefrones son la estructura funcional de la formación de orina. Específicamente, ahí ocurre la formación de orina. Entonces, el nefrón es la unidad estructural y funcional del riñón. Cada riñón vimos que está formado por 2.400.000 nefrones en promedio. Cada uno de ellos participa en la formación de orina. ¿Cuál es la función de los nefrones? Bueno, depurar o filtrar la sangre que le llega a través de las arterias y la arteriola renal, para finalmente eliminar de la sangre sustancias que son tóxicas, que no deberían estar circulando todo el tiempo, ¿ya? Ejemplo, la urea, la creatinina, los sulfatos, los fenoles y fármacos. Cuando ustedes se toman un remedio, el remedio, una vez que hace su efecto, bueno, el principio activo es el que hace el efecto de calmar el dolor o lo que queramos hacer, pero estos medicamentos tienen
excipientes, otros compuestos que ayudan a la preservación, a que actúen de mejor forma, que sean mejor tolerados por el sistema digestivo, pero esos no son los que producen el alivio. Entonces, estos pueden generar sustancias tóxicas y deben ser eliminados. ¿Por dónde? Bueno, a través del riñón. Por eso en los exámenes de orina se puede saber si una persona está tomando algún medicamento que no debe, si está consumiendo alguna droga, porque las drogas también pueden ser expulsadas por la orina. La orina es una buena fuente para estudiar enfermedades metabólicas. Por eso se hacen muchos exámenes de orina para determinar diagnósticos. Los médicos por eso los piden. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos observar con el microscopio, veríamos que los nefrones tienen estas formas de tubos que se van contorneando entre ellos, se van bifurcando y van formando estructuras tubulares cada vez más complejas. ¿Ya? La estructura básica de un nefrón es esta, pero también quería hacerles notar que están también rodeados de capilares, al igual que los alvéolos. Pero en este caso el intercambio no va a ser de gases, sino de agua y de iones, o sustancias solutos que deben ser eliminados. Acá con más detalle, aquí vemos las partes de los nefrones. La primera parte, la primera porción, se llama cápsula de Bowman. En esta parte de acá vemos en amarillo la cápsula de Bowman, pero encerrando, la cápsula de Bowman está encerrando a otra estructura. Esa otra estructura que es englobada por la cápsula de Bowman se llama glomérulo renal. Y si se fijan, el glomérulo renal está lleno de vasos sanguíneos. Bueno, acá está la arteria renal, que es la que trae la sangre para ser limpiada. La arteria renal se divide en ramas más pequeñas, que serían las arteriolas. La arteriola aferente es la que está ingresando sangre para ser filtrada. Esta red de vasos sanguíneos forma un conglomerado, una especie de ovillo de lana que está ahí, y lo que deba ser sacado de la sangre pasa esta estructura de tejido y pasa a la cápsula de Bowman. Lo que ya está, el líquido que está acá en la cápsula de Bowman, va a seguir su recorrido para los distintos procesos de formación de orina. En esta parte ocurre el primer proceso de la formación de orina, que es la filtración. Es decir, el glomérulo es la sangre, ¿cierto?, que lleva unas sustancias que van a ser eliminadas. Lo que es eliminado sale de aquí y ya no tenemos sangre. Acá los glóbulos rojos no pueden pasar. Hay muchas sustancias que no pasan y esas se devuelven con la arteriola eferente, que es de salida. Aferente es entrada, eferente es salida. Y lo que no pasó para acá se devuelve al torrente sanguíneo y va a ser expulsada por otras vías. Lo que sí pasó ya no es sangre, ahora hablamos de un líquido, una solución que no es sangre. Y esto va a continuar su recorrido para los siguientes procesos de formación de orina. Entonces, tenemos primera estructura del nefrón, la cápsula de Bowman, que engloba al glomérulo renal. El glomérulo renal es esta especie como de filtrador de lo que debe pasar y lo que no puede pasar hacia la orina. Lo que no pasa se devuelve al torrente. Y lo que sí pasa va a ser orina. Luego de la cápsula de Bowman tenemos el túbulo contorneado proximal. Se le llama proximal porque está próximo al eje central del cuerpo, que es la médula espinal. La columna vertebral es nuestro eje medio. Todo lo que está cerca de este eje medio
se le llama proximal, y lo que está lejano de ese eje le llamamos distal. Túbulo contorneado porque se da muchas vueltas, ¿ya? Y después forma esta especie de horquilla que se llama asa de Helle. La asa de Helle es esta bifurcación, ¿cierto? Y después estos tubos suben de nuevo y forman el túbulo contorneado distal, alejado del eje proximal, distal. Y finalmente todos los nefrones confluyen en el túbulo colector. El túbulo colector, como su nombre lo dice, es el que recolecta la orina formada de todos los nefrones. Todos los nefrones están interconectados entre sí. Y aquí están los vasos sanguíneos, los capilares, perdón, que van a ayudar al proceso. Entonces, los nefrones, ¿qué hacen? Filtran la sangre, que va a ser convertida posteriormente en orina, y esto va a ocurrir en 3 pasos y en 3 partes del nefrón. Por algo lo estábamos nombrando, ¿ya? El glomérulo va a estar rodeado por la cápsula de Bowman, y después tenemos los túbulos renales, que túbulos renales agrupa a todos los otros túbulos, el túbulo contorneado proximal, el asa de Helle y el túbulo contorneado distal, más los túbulos colectores. Y aquí pasamos ya a más detalle, más profundo, las etapas de formación de orina. La formación de orina ocurre en 3 pasos y en 3 sitios importantes del nefrón. Primer paso es la filtración glomerular. El apellido del proceso no está al azar. Acá me dice el proceso, ¿verdad? El proceso, y el primer nombre es el proceso y el segundo nombre es dónde ocurre. La filtración ocurre en el glomérulo. Y el glomérulo está rodeado por la cápsula de Bowman. El segundo paso de formación de orina es la reabsorción tubular, donde ocurre en la parte proximal, túbulo contorneado proximal. Y finalmente tenemos la etapa que es la secreción tubular, y esta va a ocurrir en el túbulo contorneado distal. Pasemos a ver en detalle la filtración glomerular. Bueno, la sangre ingresa al glomérulo a través de la arteriola renal aferente. Aferente significa entrada. En la sangre hay solutos pequeños que están disueltos en el plasma, y estos solutos pequeños, al ser pequeños, por su bajo peso molecular, pueden pasar la membrana de la cápsula de Bowman. Y ahí van a pasar a formar parte del líquido que va a ser posteriormente orina. ¿Cómo le llamamos a esos residuos metabólicos que ya pasaron a la cápsula de Bowman? Urea. Y, perdón, es lo que después posteriormente va a pasar a formar orina. Y ojo con esto, el glomérulo tiene que filtrar cosas que se deben excretar, pero si en la sangre hay algo que todavía es importante, esto se debe devolver, no debería estar en el filtrado. Ejemplo de eso, la glucosa. En una muestra de orina normal no hay glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es de un tamaño que no es fácil que pase, pero aparte de eso, es un nutriente importante para nuestras células. Entonces, como es algo importante, no hay que eliminarlo. Si en una muestra de orina hay glucosa, claramente, ¿dónde estuvo el problema? Muy bien, en la filtración. Entonces, cuando se hacen exámenes de orina, en el resultado no debería aparecer concentración de glucosa. Si aparece glucosa en el detalle del contenido de una muestra de orina, es porque la filtración no ocurrió. Otro detalle, si hay presencia de azúcar, de glucosa en una muestra de orina, también me está diagnosticando que puede haber un problema renal,
problema de filtración renal, y me está indicando también que la persona puede tener diabetes. ¿Por qué? Porque las personas que tienen diabetes, es tan alta la concentración de azúcar en la sangre, que el filtrado, por más que trate de no pasar, pasa igual, porque está en exceso. Entonces, cuando una muestra de orina tiene azúcar, también puede ser un posible diagnóstico de diabetes. Proteínas, aminoácidos tampoco deberían estar en una muestra de orina normal. Si lo están es porque obviamente hubo un proceso de error en el filtrado, problema renal, y la persona a lo mejor también está con un exceso de compuestos nitrogenados, compuestos proteínicos, y eso también puede generar alguna sospecha de algún trastorno metabólico. Reabsorción tubular. El líquido proveniente del filtrado sigue avanzando desde la cápsula de Bowman hacia el túbulo contorneado proximal, después pasa por la asa de Henle, y en este caso, si pasó glucosa u otro nutriente importante como un aminoácido, los aminoácidos son componentes de las proteínas, tienen una segunda oportunidad para no salir en la orina y devolverse. Por eso es importante que en los nefrones haya capilares, porque si llegase a pasar algo como la glucosa o un aminoácido que no deberían estar en una muestra normal, en un proceso normal, perdón, hay oportunidad de solucionarlo en el camino. ¿Ya pasó la primera etapa, pero no importa, la reabsorción podría salir del túbulo contorneado y pasar a la sangre. Por eso se llama reabsorción tubular. Reabsorber significa sacar y retornar a donde debería irse, que debería ser en la circulación. ¿Ya? Y del otro proceso, ya avanzando después de la asa de Henle, siguiendo el circuito, vendrían los túbulos contorneados distales, y ahí ocurre la secreción. La secreción, como su nombre lo dice, es el proceso opuesto a la reabsorción. Es decir, puede ser que mi orina en esta circunstancia esté demasiado diluida. Es decir, una orina que lleva mucha agua, pero pocos solutos, pocas sales. Las sales en altas concentraciones son dañinas para la sangre, no deberían estar ahí. Entonces, hay una opción de hacer que secretarlas, sacarlas del vaso sanguíneo y pasarlas al tubo contorneado distal, y que finalmente sean eliminados en la orina. Entonces, la secreción tubular significa de la sangre sacar algo que no debería estar ahí y devolverlo para que siga el curso por los túbulos para ser formado en la orina y sacarlo a partir de ahí. ¿Ya? Acá otra imagen, ¿cierto? Donde se muestra los procesos. Aquí está en inglés. El nefrón filtra la sangre y produce orina a través de 3 procesos. Filtración, que ocurre en el glomérulo, ¿ya? La reabsorción, que va a ocurrir en el túbulo contorneado proximal y en la asa de Henle principalmente, y la secreción, que va a ocurrir, bueno, aquí dice excreción, pero secreción es el término correcto, que va a ocurrir en el túbulo contorneado distal y finalmente túbulo colector. Y esto está obviamente amplificado porque estos son millones de nefrones que están haciendo este mismo proceso en cada pirámide renal. Y todos confluyen acá y son expulsados por los uréteres. Bueno, acá yo les estaba contando el proceso de formación de orina en una persona sana, que no tiene problemas en ninguno de sus riñones, pero a veces hay situaciones donde el riñón no puede hacer el proceso de filtrado de la sangre, y ¿cómo se llama?
lo que hay que hacer es eliminar estos desechos. Yo les decía que si no se eliminan los desechos, puede llevar a las personas a morir. Entonces, si una persona no lo puede hacer en forma natural, ya sea porque su sistema circulatorio no se lo permite, o sus riñones están fallando, o una persona que perdió un riñón, o que ha tenido que perderlo, que está perdiendo funcionalidad en uno, y el otro también se está viendo mermado, está el proceso de diálisis. La diálisis no es más que el mismo proceso de que les acabo de describir, pero realizado por una máquina. Es decir, a la persona se le conecta una especie de tubos con catéter, ¿cierto? Que es la terminología médica correcta, que están conectados, o sea, estos tubos están conectados con sus arterias, sus venas, y toman la sangre que viene con estos desechos y lo transportan a una máquina que hace el proceso de filtración y reabsorción en forma artificial. Y le limpia la sangre a esta máquina y devuelve, ¿cómo se llama? Sangre limpia a la persona. Esto se hace cuando hay pérdida de la función renal y es una alternativa en este caso para las personas que han perdido función renal. Y en el caso de que un trasplante no se vea próximo, deben eliminar estos desechos. Por eso hay muchas personas que pierden la función renal y no tienen la opción inmediata de un trasplante de un riñón, de un donante, de un riñón sano, está esta opción, que igual es complejo estar conectados mucho rato con una máquina que hace el proceso, es muy desgastante, pero este proceso le ha permitido salvarle la vida a muchas personas, ¿ya? Bueno, espero que le haya gustado esta explicación y para cerrar, les voy a mostrar un recurso que no está en la plataforma WebClass. Esto va a estar solamente aquí en este video. Aquí vamos a ver si podemos aplicar los conocimientos que hemos aprendido en esta clase. En este caso lo voy a hacer yo porque soy yo la que tiene el acceso aquí al computador, ¿ya? Pero ustedes vayan siguiéndome. Acá dice, selecciona los órganos del sistema urinario y podrás ver qué función cumplen en la excreción de los desechos celulares. Acá aparece un círculo verde, y yo pincho ahí. Estoy pinchando en el riñón. Los riñones, ¿qué hacen? Filtran la sangre y eliminan los desechos celulares a través de la orina. Esto es una explicación bien general, porque si fuera específica, debería mostrarme si forma orina, específicamente son los nefrones, ¿ya? Pero esta es una descripción general. Si sigo acá, el círculo verde me indica esta zona. ¿Cómo se llama este conducto? Este conducto se llama uréter. ¿Qué hacen los uréteres? Conducir la orina desde los riñones hacia la vejiga. Digamos la lógica, acá me muestra esta zona, y justamente es la vejiga. ¿Cuál es la función de la vejiga? La orina también disuelve las sales minerales y desechos metabólicos. Esta es otra función que en la explicación no estaba, pero también lo hace. Y finalmente tengo esta zona, que sería la zona o la estructura que permite la salida de la orina fuera del cuerpo, hacia el exterior, que es el proceso de micción, u orinar. Esa es la uretra, ¿ya? En este caso, la uretra femenina es más corta, la de los varones es más larga, y en el caso de los varones, la uretra es un conducto de eliminación de orina y también por donde es expulsada el semen en la eyaculación. En el caso de las mujeres, la uretra solamente es expulsión de orina, nada más.
no es compartida la función con otro proceso. Vamos a cerrar aquí. Y ustedes tienen que realizar una guía de actividades del sistema renal, que yo la voy a proyectar acá, en la misma que tienen ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es observar la imagen sobre la anatomía del sistema renal y escribir el nombre de cada órgano, que aquí están enumerados, en una tabla que aparece más abajo. Aparecen 8 estructuras, por lo tanto, en la que a ustedes les mandé, está dividido esto en 8 lugares, ¿ya? Aquí no está, pero en el suyo sí. Entonces, acá usted observa la imagen y ve cuál es el número 1. Perdón, ahí. El número 1, fácil. Ya les voy a ayudar con ese. Un riñón. Coloca número 1, riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Bueno, en eso no los voy a ayudar. ¿Ya? Después que colocaron el número 1, viene el número 2. ¿Qué estructura está señalando ahí? Fíjense bien. Esto se llama tanto. La función de la estructura tanto es bla, bla, bla. Y así tienen que hacerlo con las otras estructuras. Esto lo pueden pegar en su cuaderno y resolverla allí. No es necesario que me la envíen. Esto lo vamos a hacer como tarea que voy a revisar después cuando retornemos a clases. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y para despedirme, quería dedicar esta clase con mucho cariño para 2 compañeras que están pasando por una situación compleja, para Emilia, con mucho cariño esta clase, y para Emilia Bufadel, ¿ya? Y para Angélica Leiva. Con mucho cariño va dedicada esta clase para ustedes. Y bueno, y para todo el curso también, pero en este caso es porque ya están pasando por una situación compleja, así es que ánimo y que vamos a salir todos de esto. Sigan cuidándose, los quiero mucho. Adiós.